El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los suelos de mármol de Blackwood Manor, mientras Emma Hartwell se encontraba ante las imponentes puertas de hierro. Su maleta gastada le pesaba en la mano, aunque solo contenía unos cuantos vestidos sencillos y el recuerdo de la panadería de su padre. Hacía 24 horas, estaba amasando masa en la trastienda de aquella pequeña tienda, con harina espolvoreada en el delantal, soñando con nada más que ampliar el negocio algún día. Ahora, estaba a punto de convertirse en la esposa de uno de los hombres más ricos de la ciudad, el señor Thornton. El abogado de la familia Blackwood había aparecido en la panadería 3 días antes con una noticia que destrozó su sencilla vida. El viejo Thomas Blackwood, patriarca de la fortuna Blackwood, había fallecido 6 meses antes. En su testamento, había incluido una cláusula peculiar que dejó a todos atónitos. Su único hijo, Sebastian, heredaría la vasta propiedad y el control del imperio empresarial familiar con una condición. Debía casarse con Emma Hartwell, la hija del panadero que una vez había salvado a Thomas de morir congelado durante una tormenta invernal. Emma recordaba vívidamente aquella noche de hacía años. Tenía 14 años y estaba ayudando a su padre a cerrar la tienda cuando encontraron al anciano desplomado en la nieve. Lo llevaron dentro, lo calentaron junto al fuego y su padre rechazó el pago por el pan y la sopa que le habían dado. Thomas viajaba solo después de que su coche se averiara y sin su ayuda habría muerto de frío. Ahora, de pie ante la mansión, Emma comprendía el peso de aquella bondad. Thomas Blackwood nunca lo había olvidado. En su último acto, quiso enseñar a su arrogante hijo una lección de humildad, uniéndolo a la hija de un humilde panadero. Emma había intentado negarse. No quería formar parte de ese mundo de riqueza y poder. Pero el señor Thornton le explicó que su negativa significaría que Sebastián lo perdería todo. Y ella pensó, en su padre enfermo, que necesitaba un costoso tratamiento médico. El abogado le había asegurado que Sebastián mantendría a su familia independientemente de su decisión, pero la conciencia de Emma no le permitía ser la causa. Alguien perdió su herencia. Sebastian Blackwood tenía otras ideas. Cuando se enteró de las condiciones del testamento, su ira resonó en todas las habitaciones de la mansión. ¿Cómo se atrevía su padre a tenderle una trampa de esa manera? ¿Cómo se atrevía a obligarlo a casarse con una chica común y corriente de una panadería? Sebastián se había labrado una reputación de ser astuto, calculador y, sobre todo, controlador. Este acuerdo lo hacía sentir como una marioneta bailando con hilos, movida por un hombre muerto. La boda se organizó de forma rápida y discreta, sin grandes celebraciones, sin cientos de invitados. Solo una pequeña ceremonia en la capilla privada de la mansión con un puñado de testigos. Emma llevaba un sencillo vestido blanco que la señora Peaton, la ama de llaves, había arreglado apresuradamente para que le quedara bien. Era precioso en su sencillez, pero Emma se sentía como una impostora al llevarlo. Sebastián estaba de pie ante el altar con un traje negro perfectamente entallado, la mandíbula apretada y los ojos verdes fríos como la escarcha invernal. No miró a Emma mientras ella recorría el corto pasillo. Miró al frente, como si deseara estar en cualquier otro lugar. La ceremonia se desarrolló con precisión mecánica. El sacerdote pronunció unas palabras sobre el amor y el compromiso que sonaron huecas en el tenso silencio. Cuando llegó el momento de intercambiar los votos, la voz de Sebastián era monótona y sin emoción. La voz de Emma temblaba ligeramente, pero habló con claridad, decidida a no mostrar debilidad. Luego llegó el momento de los anillos. Cuando Sebastián deslizó la alianza de oro en el dedo de Emma, se inclinó cerca de su oído. Su aliento era cálido contra su piel, pero sus palabras eran hielo. No te engañes, solo eres un contrato firmado. Las palabras golpearon a Emma como un golpe físico. Se le cortó la respiración y por un momento, las lágrimas amenazaron con derramarse. Pero había aprendido a ser resiliente durante sus años de trabajo en la panadería, lidiando con clientes difíciles
durante largas jornadas. Parpadeó para disimular las lágrimas, levantó la barbilla y deslizó el anillo en su dedo con manos firmes. No le daría la satisfacción de verla derrumbarse. El sacerdote los declaró marido y mujer. Sebastián no la besó. Simplemente se dio la vuelta y caminó por el pasillo, dejando a Emma seguirle los pasos como si fuera una idea de último momento. La recepción en el comedor de la mansión fue un evento frío. Sebastián se sentó a la cabecera de la larga mesa, hablando solo con el señor Thornton sobre asuntos de negocios. Emma se sentó a su lado, ajena a la conversación, sintiéndose como un fantasma en su propia boda. La comida era exquisita, preparada por el hábil cocinero de la mansión, pero a ella le sabía a ceniza. Victoria Blackwood, la madre de Sebastian, observaba desde su silla de ruedas al otro extremo de la mesa. Estaba demasiado enferma para asistir a la ceremonia en la capilla, pero insistió en estar presente durante la comida. Sus ojos azules, tan parecidos a los de sus hijos, estudiaban a Emma con una expresión difícil de descifrar. A diferencia de Sebastian, Victoria no se había opuesto al matrimonio. Algunos murmuraban que ella había sabido del contenido del testamento antes de que Thomas muriera y lo había aprobado después de la comida. Sebastian se levantó sin decir palabra y salió de la habitación. Emma permaneció sentada. No sabía qué hacer. La señora Peaton se acercó con delicadeza y la acompañó arriba, a lo que sería su nuevo dormitorio. Era una habitación preciosa, con ventanas altas que daban al jardín, amueblada con antigüedades y tejidos suaves. Pero no era el dormitorio principal. Sebastian había dejado claro que se trataría de un matrimonio solo de nombre. Aquella primera noche, Emma se sentó en el borde de la cama y se permitió llorar. Lloró por la vida que había dejado atrás, por su padre, que ahora recibía la atención médica que necesitaba, pero a costa de su propia felicidad y por las crueles palabras que aún resonaban en su mente. Solo es un contrato firmado. ¿Era eso todo lo que sería? Pero, a medida que las lágrimas se secaban, algo se endureció en su interior. Emma Hartwell nunca había sido de las que se rendían. Si Sebastian Blackwood pensaba que podía quebrantar su espíritu con su frialdad, descubriría que la había subestimado. Ella cumpliría su papel con dignidad y elegancia. No por él, sino por ella misma y por el recuerdo de Thomas Blackwood, que años atrás había visto en su familia algo que merecía la pena proteger. A la mañana siguiente, Emma se levantó temprano, como era su costumbre tras años de trabajo en la panadería. Se vistió con uno de sus sencillos vestidos y bajó las escaleras. El lugar era enorme e intimidante, pero se negó a esconderse en su habitación. Encontró la cocina, donde la cocinera, una mujer amable llamada Beatrice, estaba preparando el desayuno. Beatrice se sorprendió al ver a la nueva señora de la casa en la cocina, pero le dio una cálida bienvenida. Emma se enteró de que Sebastian había dado instrucciones al personal para que no la trataran de forma diferente a cualquier otro miembro de la casa, lo que la mayoría interpretó como un permiso para ser distantes y fríos. Pero Beatrice, que había trabajado para Thomas Blackwood durante 30 años, recordaba la noche en que él llegó a casa con historias sobre el panadero y su hija, que le habían salvado la vida. Mientras hablaban, Emma comenzó a comprender la distribución de su nueva prisión. La mansión era enorme, con docenas de habitaciones, la mayoría de las cuales rara vez se utilizaban. Sebastián pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio o en su oficina en la ciudad. Victoria permanecía en sus habitaciones del segundo piso, demasiado débil para moverse mucho. El personal era eficiente, pero distante, siguiendo el ejemplo de Sebastián. Emma también aprendió cosas sobre el propio Sebastián. Beatrice hablaba con cautela, pero Emma podía leer entre líneas. Sebastián había sido una persona diferente antes de la muerte de su padre. Ambicioso, sí, y a veces arrogante, pero no cruel. La muerte de Thomas lo había cambiado. Amaba profundamente a su padre, a pesar de sus diferencias, y las condiciones del testamento le parecían una traición desde el más allá.
Entender esto no excusaba el comportamiento de Sebastián, pero le daba contexto a Emma. No solo estaba luchando contra su orgullo, sino también contra su dolor y su ira. No sería fácil sobrevivir en esa casa, y mucho menos encontrar algo de paz. Pero Emma había tomado su decisión cuando aceptó este acuerdo. Lo llevaría a cabo. Durante las semanas siguientes, Emma estableció una rutina. Se levantaba temprano, exploraba la mansión y sus terrenos y encontraba formas de hacerse útil. Comenzó a visitar a Victoria a diario, leyéndole cuando la anciana estaba demasiado cansada para sostener un libro. Victoria respondía con una calidez de la que carecía su hijo, y poco a poco surgió un afecto genuino entre ellas. Emma también se interesó por la biblioteca de la mansión, una amplia sala llena de miles de libros. Siempre le había gustado leer, pero rara vez tenía tiempo para ello en la panadería. Ahora devoraba novelas e historias, educándose sobre el mundo en el que se había visto inmersa. Creía que el conocimiento sería su armadura en esta nueva vida. Sebastián notó su presencia, pero no dijo nada. Pasaba junto a ella por los pasillos sin saludarla, comía en su estudio en lugar de en el comedor y dejaba claro con su ausencia que ella no era bienvenida en su vida. Sin embargo, a veces Emma lo sorprendía mirándola desde la distancia, con una expresión indescifrable. ¿Qué estaba pensando? ¿Le molestaba su presencia? ¿O había algo más detrás de esa fría apariencia? Emma no podía saber que Sebastián estaba librando su propia batalla interna. Él esperaba que ella fuera codiciosa y ambiciosa, ansiosa por reclamar su lugar como señora de Blackwood Manor. En cambio, ella se movía por su casa como un arroyo tranquilo, suave pero persistente, desgastando sus suposiciones. No exigía nada, no se quejaba del trato que recibía y mostraba amabilidad con todos los que se cruzaban en su camino, desde Victoria hasta el sirviente más humilde. Le irritaba darse cuenta de estas cosas. Le irritaba aún más encontrarse buscándola por las habitaciones de la mansión, sintiendo que su día estaba incompleto si no lograba verla al menos por un instante. Se decía a sí mismo que era mera curiosidad por saber cuánto tiempo mantendría ese acto de paciencia martirizada. Pero en lo más profundo de su ser, en un lugar que se negaba a examinar demasiado de cerca, Sebastian empezaba a sospechar que Emma Hartwell no estaba fingiendo en absoluto. El contrato que los unía era legal y absoluto, y duraría hasta la muerte, o hasta que ambos acordaran disolverlo. Pero en aquellos primeros días, se estaba redactando otro contrato, uno hecho de miradas y silencios, pequeñas amabilidades y observaciones discretas. Ni Emma ni Sebastian lo sabían aún. Pero los términos reales de su matrimonio aún se estaban negociando, y el resultado los sorprendería a ambos. La lluvia otoñal golpeaba contra las ventanas de Blackwood Manor mientras Emma bajaba por la gran escalera. Habían pasado 3 meses desde la boda, y la guerra fría entre ella y Sebastián se había convertido en un patrón predecible. Él ignoraba su existencia excepto cuando era absolutamente necesario, y ella mantenía su dignidad a través de una tranquila perseverancia. Sin embargo, esa mañana algo era diferente. La habitual quietud de la mansión se vio interrumpida por unas voces elevadas que provenían del estudio de Sebastián. Emma se detuvo en el pasillo, sin intención de escuchar a escondidas, pero la puerta estaba ligeramente entreabierta y era imposible ignorar la conversación. «Oh, Sebastian», dijo la suave voz de Richard Sterling, un socio comercial que Emma había conocido brevemente en una cena semanas atrás. «El acuerdo de Singapur es demasiado arriesgado. Retírate ahora antes de que lo pierdas todo. He analizado todos los ángulos», respondió Sebastian, con tono agudo y frustrado. «Las previsiones son sólidas. Esta expansión asegurará nuestra posición en los mercados asiáticos durante la próxima década». «O te llevará a la bancarrota», replicó Richard. «Tu padre nunca habría corrido semejante riesgo». La mención de Thomas Blackwood flotaba en el aire como humo. Emma oyó el ruido de papeles. Luego, la voz de Sebastian. «Ahora hace más frío. Mi padre no está aquí para tomar estas decisiones.
Yo sí, y he tomado mi decisión. Los pasos de Richard se acercaron a la puerta y Emma se alejó rápidamente, no queriendo que la pillaran escuchando. Cuando Richard salió, casi chocó con ella. Sus ojos brillaron con algo calculador antes de sonreír educadamente. Señora Blackwood, siempre es un placer. Emma asintió, pero no dijo nada. Había algo en Richard Sterling que le ponía los pelos de punta, aunque no sabía decir por qué. Siempre había sido cortés con ella, pero su cortesía parecía una máscara que ocultaba algo más oscuro. Después de que Richard se marchara, Emma se dirigió al invernadero, donde Victoria pasaba las mañanas. La salud de la anciana había ido deteriorándose poco a poco. Emma se había encargado de hacerle compañía durante esos días difíciles. Encontró a Victoria sentada junto a la ventana, envuelta en mantas a pesar del calor de la habitación. «Los has oído discutir», dijo Victoria sin preámbulos. Su voz era débil, pero su mente seguía siendo aguda. Emma se sentó en la silla junto a ella. «No era mi intención. Jude Sterling es una serpiente», dijo Victoria sin rodeos. «Ha estado tratando de posicionarse como la mano derecha de Sebastian desde que Thomas murió. Pero no le importa lo mejor para mi hijo. Quiere controlar la empresa para él solo». Emma asimiló esta información en silencio. Sabía poco de asuntos de negocios, pero entendía bastante bien la naturaleza humana. «¿Por qué Sebastián no lo ve? Porque está cegado por el dolor y la ira», respondió Victoria, extendiendo la mano para tomarla de Emma. Su agarre era frágil, pero cálido. «El testamento de mi marido hirió profundamente a Sebastián. Ve tu presencia como un recordatorio de la falta de fe de su padre en él. No es racional, pero el dolor rara vez lo es». Emma sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Me desprecia, oh, hija mía. Te teme». Los ojos azules de Victoria se encontraron con los de Emma con una claridad sorprendente. «Tú representas todo lo que le han enseñado a rechazar. La bondad sin segundas intenciones, la fuerza sin arrogancia, el amor sin condiciones. Le aterrorizas porque desafías todo lo que él cree sobre cómo funciona el mundo». Antes de que Emma pudiera responder, la señora Piton apareció en la puerta, con expresión preocupada. «Señora Blackwood, el señor Sebastian la busca en su estudio». El corazón de Emma dio un vuelco. En 3 meses, Sebastián nunca le había pedido directamente que acudiera a verle. Se despidió de Victoria y se dirigió al estudio, con la mente llena de posibilidades. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. No se giró cuando ella entró. «Cierra la puerta», dijo en voz baja. Emma hizo lo que le pidió y esperó en silencio. «Necesito tu ayuda», dijo Sebastián finalmente, como si las palabras le costaran un gran esfuerzo físico. «Mañana por la noche hay una cena. Inversores de Singapur. Son una familia tradicional. Esperarán conocer a mi esposa. ¿Y quieres que yo haga ese papel?», dijo Emma, manteniendo la voz neutra. Sebastián finalmente se volvió hacia ella. Parecía agotado. Tenía ojeras y su aspecto, normalmente impecable, estaba ligeramente desaliñado. «Quiero que estés presente, que seas tú misma. Se darán cuenta de cualquier actuación». La confesión sorprendió a Emma. Era lo más parecido a un reconocimiento por parte de Sebastián de que ella poseía algún valor más allá del contrato que los unía. «Lo haré», dijo ella simplemente. Algo brilló en los ojos de Sebastián. Los ojos de Sebastián. Alivio, tal vez, o quizás sospecha. «Habrá 7 platos. Los Chen son muy exigentes con la etiqueta. La señora Peyton te ayudará a prepararte». «Crecí en una panadería, Sebastián. No en una cueva», respondió Emma con un tono de firmeza en la voz. «Sé qué tenedor usar». Por primera vez desde su boda, los labios de Sebastián se crisparon con algo que podría haber sido diversión. El momento pasó rápidamente y su expresión se endureció de nuevo. «Ponte algo apropiado, no esos vestidos sencillos que te gustan». La crítica le dolió, pero Emma se negó a demostrarlo. «¿Hay algo más?». Sebastián dudó, como si estuviera luchando con algo interno. «Solo estate lista a las 7, murmuró. Emma salió del estudio con la compostura intacta, pero una vez en el pasillo,
se apoyó contra la pared y exhaló lentamente. La noche siguiente sería una prueba, no solo de sus habilidades sociales, sino también de su capacidad para estar al lado de Sebastián como una igual. Aunque él se negaba a verla como tal, el día siguiente transcurrió en un torbellino de preparativos. La señora Piton, que se había encariñado con Emma a lo largo de los meses, la ayudó a elegir un vestido del armario que Sebastián había encargado llenar con ropa que Emma nunca había usado. Eligieron un vestido esmeralda oscuro que complementaba el cabello oscuro de Emma y resaltaba la calidez de sus ojos marrones. Era elegante sin ser ostentoso. Exactamente el tono adecuado para la velada. Mientras Emma se miraba en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Siempre había sido bonita de una manera sencilla, pero este vestido la transformaba en algo completamente diferente. Por un momento, se permitió imaginar a Sebastián viéndola así, viéndola de verdad, y algo en su fría expresión suavizándose. Luego, apartó ese pensamiento. Esas fantasías eran peligrosas. Los invitados a la cena llegaron puntualmente a las 7. El señor y la señora Chen tenían unos 60 años, eran dignos y amables. Los acompañaba su hijo David, un exitoso arquitecto de unos 30 años. Saludaron a Sebastián con cordialidad y luego se volvieron hacia Emma con franca curiosidad. La señora Blackwood, dijo la señora Chen, tomando las manos de Emma y las suyas. Qué maravilla conocerla por fin. Sebastián nos ha hablado mucho de usted. Emma miró a Sebastián sorprendida. Él mantenía su expresión neutra, pero ella creyó detectar una leve tensión en su mandíbula. La cena transcurrió sin incidentes. Emma se encontró disfrutando genuinamente de la compañía de los Chen. Eran inteligentes, habían viajado mucho y poseían una calidez que le recordaba a sus propios padres. La señora Chen le preguntó a Emma por sus orígenes. En lugar de ocultar sus humildes orígenes, Emma habló con sinceridad sobre su infancia en la panadería, sobre cómo aprendió a hornear pan junto a su padre y sobre la satisfacción de crear algo con sus propias manos. Sebastián la observó durante toda la comida, con una expresión indescifrable. Emma se dio cuenta de que la miraba, pero se concentró en estar presente con sus invitados, respondiendo preguntas, haciendo las suyas propias, facilitando la conversación entre Sebastián y el señor Chen. Cuando surgieron temas de negocios, fue durante el quinto plato cuando la velada dio un giro inesperado. David Chen, que había estado callado durante la mayor parte de la comida, de repente se dirigió directamente a Emma. Señora Blackwood, tengo entendido que le interesan los jardines de la mansión. Mi madre mencionó que la vio dibujando la fuente la semana pasada. Emma parpadeó sorprendida. Efectivamente, había estado dibujando la fuente, una vieja costumbre de su infancia, cuando no podía permitirse comprar pinturas y se conformaba con lápiz y papel. No se había dado cuenta de que alguien lo había notado. Sí, me gusta dibujar. Los jardines aquí son preciosos. David es todo un artista, intervino la señora Chen con orgullo. Quizás podría enseñarle a Emma algunos de sus trabajos. Antes de que Emma pudiera responder educadamente, Sebastián habló, y su voz cortó el agradable ambiente como una espada. Estoy seguro de que Emma tiene cosas más importantes que hacer que mirar bocetos. La mesa quedó en silencio. Emma sintió que le subían los colores a las mejillas, no por vergüenza propia, sino por la ira que le provocaba la grosería de Sebastián hacia sus invitados. La sonrisa de la señora Chen se tambaleó ligeramente y la expresión del señor Chen se enfrió. Emma tomó una decisión en una fracción de segundo. Colocó su mano sobre la de Sebastián en la mesa, un gesto que parecía afectuoso, pero que le permitió apretarle la mano con suficiente fuerza como para dejar claro su punto de vista. Lo que mi marido quiere decir, dijo con suavidad, sin perder la sonrisa, es que me encantaría ver el trabajo de David, pero quizá después de la cena, cuando podamos prestarle la atención que se merece. Sebastián tiende a ser muy protector con mi tiempo. ¿No es así, cariño? Sebastián la miró fijamente
dividido entre la irritación y otra cosa. Emma mantuvo la mirada fija, comunicándole en silencio que no le permitiría sabotear la velada. Finalmente, él asintió ligeramente. Por supuesto, solo quiero asegurarme de que no te sientas abrumada. La tensión se alivió y la conversación se reanudó, pero Emma mantuvo su mano sobre la de Sebastián un momento más, sintiendo su pulso acelerado bajo sus dedos antes de retirarla. El resto de la cena transcurrió sin incidentes. Los Chen se marcharon con la promesa de cerrar el acuerdo de Singapur la semana siguiente, claramente impresionados por la perspicacia empresarial de Sebastián y, según sospechaba Emma, por la asociación que creían que existía entre él y su esposa. Después de que los invitados se marcharan, Sebastián se sirvió una copa en el estudio. Emma apareció en la puerta, todavía con el vestido esmeralda. «De nada», dijo en voz baja. Sebastián dio un largo sorbo antes de responder. «No te pedí que intervinieras. No, tú pediste mi presencia. Te di más que eso. Te di credibilidad». Emma entró en la habitación, y su anterior contención se disolvió en una frustración sincera. «La señora Chen me dijo durante la cena que casi cancelan la cita de esta noche. Habían oído rumores sobre nuestro matrimonio, sobre cómo me tratas. Vinieron para evaluar si eras lo suficientemente estable como para confiarte su inversión». Sebastián apretó la mandíbula, y tú los convenciste. Los convenciste de que, a pesar de tu arrogancia, tienes a alguien a tu lado que puede equilibrarte. Alguien que puede suavizar los bordes que tú dejas ásperos. Emma se acercó, con los ojos brillantes. «Puede que tú me veas solo como un contrato, Sebastián, pero el resto del mundo me ve como tu esposa. Y te guste o no, eso significa que mis acciones se reflejan en ti, igual que las tuyas se reflejan en mí. Nunca te pedí que te preocuparas por mis asuntos», dijo Sebastián, pero su voz carecía de su convicción habitual. «No tenías que pedírmelo, es lo que hacen los socios». Emma se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. «Tu padre no te atrapó en este matrimonio para castigarte, Sebastián. Lo hizo porque sabía que necesitabas a alguien que estuviera a tu lado incluso cuando lo alejabas. Alguien que viera al hombre que podrías ser, no solo al hombre en el que te has convertido». Empiezo a pensar que tenía razón. Se marchó antes de que él pudiera responder, con el corazón latiéndole con fuerza. En su habitación, Emma se quitó el precioso vestido y lo colgó con cuidado en el armario. Le temblaban las manos. No sabía si era por ira o por otra cosa. Lo que no sabía era que Sebastián se quedó en su estudio durante mucho tiempo después de que ella se marchara, mirando fijamente la puerta por la que había salido, con sus palabras resonando en su mente. Por primera vez desde la muerte de su padre, sintió que algo se rompía en el muro que había construido alrededor de su corazón, y eso le aterrorizó. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles a la mansión Blackwood. Sebastián no se disculpó por su comportamiento en la cena, pero su trato hacia Emma cambió de forma casi imperceptible. Volvió a comer en el comedor en lugar de en su estudio. Le pedía su opinión sobre asuntos domésticos menores. Una vez, cuando ella mencionó un libro que estaba leyendo, él le trajo otro del mismo autor al día siguiente. Lo dejó fuera de su puerta sin decir nada. Emma se dio cuenta de estos pequeños gestos, pero no los reconoció directamente. Continuó con sus rutinas, cuidando de Victoria, dirigiendo al personal doméstico, que había llegado a respetarla, leyendo en la biblioteca, dibujando en los jardines, pero siempre era consciente de la presencia de Sebastián, de sus ojos siguiéndola cuando él creía que ella no miraba. La salud de Victoria seguía deteriorándose. Los médicos poco podían hacer, salvo procurarle comodidad. Emma pasaba horas cada día a su lado, leyéndole en voz alta, hablándole de su infancia, escuchando las historias de Victoria sobre Sebastián cuando era niño. La anciana hablaba de una época anterior a que los negocios y la riqueza endurecieran a su hijo, cuando le apasionaban la música y el arte,
cuando soñaba con ser algo más que el sucesor de su padre. Renunció a todo lo que amaba para convertirse en lo que se esperaba de él, dijo Victoria una tarde, con una voz apenas audible. Y luego, el testamento de Thomas le hizo sentir que ni siquiera ese sacrificio era suficiente. Como si su padre, después de todo, no creyera en él. Emma comprendió entonces la profundidad del dolor de Sebastián. No solo estaba enfadado por verse obligado a casarse con ella, estaba lamentando la pérdida de la fe que su padre había depositado en él, cuestionándose si había desperdiciado su vida, tratando de ganarse una aprobación que nunca llegaría. Esa noche, Emma encontró a Sebastián en la sala de música, un espacio en el que nunca lo había visto antes. Estaba sentado al piano de cola, con los dedos descansando sobre las teclas, pero sin tocar. Ella se quedó en la puerta, sin saber si entrar. «Mi madre te lo ha contado», dijo Sebastián sin volverse. «Ella te quiere», respondió Emma con sencillez. «Quiere que te comprenda, ¿y tú me comprendes a mí?». Sebastián finalmente la miró, con sus ojos verdes reflejando la luz de la lámpara. Emma consideró la pregunta con cuidado. «Entiendo que estés dolido. Entiendo que yo represento ese dolor de una manera que te impide verme con claridad. Pero también entiendo que eres más que tu dolor, Sebastián, lo recuerdes o no». Los dedos de Sebastián presionaron las teclas, produciendo una sola nota triste que flotó en el aire entre ellos. «Solía tocar antes de que tú pudieras volver a tocar. ¿Qué sentido tendría?». Su voz sonaba hueca. Emma cruzó la habitación y se sentó a su lado en el banco del piano, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. El sentido es que algunas partes de nosotros mismos no deben sacrificarse, sin importar lo que se espere. Hay cosas a las que debemos aferrarnos porque nos hacen ser quienes somos. Sebastián la miró de verdad, quizás por primera vez desde su boda. Bajo la suave luz, el rostro de Emma reflejaba una compasión tan sincera que algo dentro de él finalmente se rompió. «He sido cruel contigo», dijo en voz baja. «Sí», asintió Emma, sin rehuir la verdad. «No te lo merecías». «No, no me lo merecía». La mano de Sebastián se movió para cubrir la de ella en el banco del piano. El contacto fue suave, interrogativo. «No sé cómo deshacer lo que he hecho». «Empieza por dejar de hacerlo», dijo Emma. «Deja de verme como a una enemiga. Deja de castigarme por las decisiones de tu padre. Deja de esconderte detrás de la ira porque es más fácil que afrontar el dolor». Su pulgar trazó círculos en el dorso de la mano de ella, un gesto tan tierno que a Emma se le cortó la respiración. «¿Y si ya no sé ser otra cosa?». «Entonces yo te lo recordaré», dijo Emma en voz baja. «Eso es lo que hacen las parejas», dijo Sebastián, llevándose la mano de ella a los labios y besándole los nudillos. Era la primera vez que la tocaba voluntariamente desde su boda, el primer gesto de afecto que le había ofrecido libremente. Emma sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero las contuvo. Se sentaron juntos en la sala de música mientras la luz de la luna se colaba por las ventanas, sin hablar, simplemente existiendo en un espacio compartido sin guerras, sin muros. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. El invierno descendió sobre Blackwood Manor con brutal eficacia, cubriendo los terrenos de nieve y hielo. En el interior, sin embargo, algo se estaba descongelando. La frágil pieza que había comenzado en la sala de música había crecido lentamente durante los meses siguientes. Sebastián seguía manteniendo su distancia emocional, pero la crueldad se había desvanecido, reemplazada por algo más parecido a un respeto cauteloso. Emma había aprendido a leer las sutiles señales del estado de ánimo de Sebastián. Sabía cuándo necesitaba espacio y cuándo su silencio era en realidad una petición de compañía. Habían desarrollado una rutina tácita. Desayunaban juntos en la sala de estar, pasaban las tardes por separado, cenaban en el comedor, donde hablaban de todo, desde política hasta literatura. Nunca nada demasiado personal,
pero ya no había hostilidad. El estado de Victoria se había estabilizado un poco, aunque seguía débil. Observaba el cambio gradual entre su hijo y su nuera con tranquila satisfacción, sin decir nada, pero sin perderse nada. Una tarde, mientras Emma le leía, Victoria la interrumpió de repente. «Se está enamorando de ti», dijo, con sus ojos azules brillantes a pesar de su fragilidad. «Él aún no lo sabe, pero yo sí». Mi mano tembló ligeramente mientras marcaba el lugar en el libro. «Victoria, por favor, no lo hagas. ¿No hacer qué? ¿Decirte la verdad?» La risa de Victoria se convirtió en una tos, y Emma rápidamente la ayudó a beber un sorbo de agua. Cuando pudo volver a hablar, Victoria continuó. «Conozco a mi hijo desde hace 35 años. Lo he visto con innumerables mujeres que lo querían por su dinero o su estatus. Nunca miró a ninguna de ellas como te mira a ti cuando no estás mirando. Me mira como una obligación. Está aprendiendo a tolerar», dijo Emma. Pero su voz carecía de convicción. «Te mira como un hombre que ha descubierto algo precioso, pero no confía en sí mismo para conservarlo sin romperlo». Victoria apretó la mano de Emma. «Ten paciencia con él, querida. Las paredes que ha construido le han llevado años. No se derrumbarán de la noche a la mañana». Esa conversación persiguió a Emma durante días. Se encontró observando a Sebastián con más atención, buscando señales de lo que Victoria había descrito. A veces creía verlo en la suavidad de su expresión cuando pensaba que ella no le miraba. Una vacilación antes de hablar, como si eligiera las palabras con un cuidado inusual. La forma en que su mano se movía hacia la de ella, a través de la mesa, antes de darse cuenta y retirarse. Pero Emma había aprendido a no confiar en la esperanza. La esperanza era peligrosa. Te hacía vulnerable, y la vulnerabilidad conducía al dolor. Había sobrevivido esos meses manteniendo la distancia emocional, sin esperar nada de Sebastián más allá de la cortesía básica. Esperar más era como adentrarse en arenas movedizas. La crisis llegó en enero, rápida y devastadora. Emma estaba en la biblioteca cuando oyó el alboroto. Voces elevadas, pasos apresurados, portazos. Corrió al vestíbulo y encontró a Sebastián de pie entre papeles esparcidos, con el rostro ceniciento, mientras el señor Thornton le hablaba en voz baja y urgente. «¿Qué ha pasado?», preguntó Emma, pero nadie respondió. Sebastián la empujó sin decir nada y se dirigió a su estudio. El señor Thornton miró a Emma con algo parecido a la lástima antes de recoger los papeles y seguir a la señora Peaton, que apareció junto a Emma. «Es malo, señora Blackwood. Algo relacionado con el acuerdo de Singapur. He oído al señor Thornton mencionar el fraude». A Emma se le hizo un nudo en el estómago. Se dirigió al estudio de Sebastián, sin molestarse en llamar antes de entrar. Sebastián estaba de pie detrás de su escritorio, con las manos apoyadas en la superficie, mirando fijamente los documentos esparcidos ante él, como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. El señor Thornton estaba de pie cerca de él, con su rostro habitualmente sereno ahora grave. «¿Qué ha pasado?», Emma volvió a preguntar, cerrando la puerta tras de sí. Esta vez, Sebastián respondió con voz hueca. «Richard Sterling. Lleva meses malversando fondos del proyecto de Singapur. Millones de libras. Lo ha montado todo para que parezca que yo autoricé las transferencias. Cuando los Chen descubrieron el dinero desaparecido, acudieron a las autoridades. Va a haber una investigación». Emma se alarmó. «Pero tú no lo autorizaste. Debe de haber pruebas. Los documentos tienen mi firma», dijo Sebastián, mirándola por fin. Sus ojos estaban devastados, obviamente falsificados, pero demostrarlo llevará tiempo. «No tenemos tiempo. Los Chen están furiosos. Se han retirado por completo del acuerdo. Los demás inversores están entrando en pánico. Mañana por la mañana me enfrentaré a cargos penales y a la ruina financiera». «¿Dónde está Sterling ahora?», preguntó Emma con voz aguda. «Se ha ido», respondió el señor Thornton. «Ha desaparecido con el dinero. Hemos contactado con las autoridades, pero llevaba meses preparando este plan.
Ahora podría estar en cualquier parte. Sebastian se hundió en su silla, con el peso de la catástrofe doblándole los hombros. Mi padre construyó esta empresa durante más de 40 años. Yo la he destruido en menos de uno. Emma rodeó el escritorio y se arrodilló junto a su silla, cogiendo sus manos y las suyas. Estaban heladas. Tú no has destruido nada. Has sido Sterling, y lo vamos a demostrar. Sebastián la miró como si hubiera dicho una tontería. Nosotros, Emma, esta no es tu lucha. Soy tu esposa, dijo Emma con firmeza. Eso hace que sea mi lucha, te guste o no. Una esposa que nunca quisiste, respondió Sebastián con amargura. Un contrato al que te obligaron. Deberías marcharte ahora, antes de que este escándalo te destruya también a ti. Emma apretó con fuerza sus manos. No me voy a marchar. ¿Por qué? La voz de Sebastián se quebró al pronunciar esa palabra. ¿Por qué te quedarías? No te he dado más que desprecio y frialdad. Te he tratado como una obligación, como algo que hay que soportar. No me debes nada. Emma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no apartó la mirada, porque a pesar de todo, a pesar del contrato, la crueldad y la soledad. En algún momento, empecé a preocuparme por ti, Sebastian Blackwood, y yo no abandono a las personas que me importan cuando las cosas se ponen difíciles. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cruda y sincera. Sebastián la miró como si la viera por primera vez. Al verla de verdad, levantó la mano para acariciarle la mejilla y le secó con el pulgar una lágrima que ella no se había dado cuenta de que había caído. No te merezco, susurró. Probablemente no, asintió Emma con una sonrisa llorosa. Pero eso ahora es irrelevante. Lo que importa es demostrar tu inocencia y detener a Sterling. Durante las siguientes 72 horas, Emma vio un lado de Sebastian que nunca había presenciado. Era brillante en situaciones de crisis, metódico y concentrado a pesar de la presión. Junto con el señor Thornton, trabajaron sin descanso, reconstruyendo registros financieros, identificando discrepancias y creando una cronología del engaño de Sterling. Emma se negó a alejarse de Sebastian. Le llevaba comidas que él apenas tocaba, café que bebía mecánicamente y su presencia constante que le servía de apoyo cuando el agotamiento amenazaba con abrumarlo. También hizo llamadas utilizando los contactos que había establecido a través de su trabajo con varias organizaciones benéficas que Victoria le había presentado. Uno de esos contactos la llevó a una contable forense especializada en casos de fraude. La contable, una mujer brillante llamada Patricia Green, llegó a la mansión pocas horas después de la llamada de Emma. Pasó 2 días analizando los documentos, sin que su aguda mirada se le escapara ningún detalle. Finalmente, se recostó en su silla con expresión de satisfacción. El señor Sterling fue inteligente, pero no lo suficiente, anunció Patricia. Estas firmas son falsificaciones excelentes, pero las marcas de tiempo digitales de los documentos de autorización no coinciden con las fechas en que supuestamente fueron firmados. Utilizó un software para antedatarlos, pero no tuvo en cuenta los metadatos incrustados en los archivos electrónicos. Puedo demostrar que estos documentos se crearon meses después de que el señor Blackwood supuestamente los firmara. El alivio en la sala era palpable. El señor Thornton se puso inmediatamente en contacto con las autoridades con esta nueva prueba. En cuestión de horas, el foco de la investigación pasó de Sebastian a Sterling. Se emitió una orden de arresto internacional contra Sterling, pero el daño a la reputación de la empresa permaneció. Los inversores seguían nerviosos y los socios inseguros. Los Chen, aunque se disculparon una vez que se estableció la inocencia de Sebastian, ya habían trasladado su negocio a otra parte. Blackwood Industries se enfrentaba al futuro más incierto en décadas. Esa noche, después de que Patricia y el señor Thornton se marcharan, Emma encontró a Sebastian solo en el invernadero, contemplando los jardines cubiertos de nieve. Se acercó en silencio y se colocó a su lado, con los hombros rozándose. «Hemos sobrevivido»,
dijo ella en voz baja. Por ahora, respondió Sebastián. Pero la empresa está en ruinas. Aunque evitemos los cargos penales, el daño financiero es catastrófico. Puede que tenga que vender activos, reducir las operaciones. Todo lo que mi padre construyó podría perderse. O, dijo Emma con cautela, podría reconstruirse. De otra manera, tal vez, pero no necesariamente peor. Sebastián se volvió para mirarla, con una expresión cansada, pero abierta como nunca antes la había visto. Me sorprendes, dijo en voz baja. Después de todo lo que te he hecho pasar, estás aquí hablando de reconstruir. La mayoría de la gente me habría abandonado en cuanto estalló el escándalo. Yo no soy como la mayoría, respondió Emma. No, asintió Sebastián, buscando su mano en la oscuridad. Eres extraordinaria, y he sido un tonto por no darme cuenta antes. La trajo hacia sí y le acarició el rostro con la mano libre. Emma, tengo que decirte algo. Algo que debería haberte dicho hace meses. Maldita sea. El corazón de Emma se aceleró, pero mantuvo la voz firme. ¿Qué? Aquella noche en el altar, cuando te susurré aquellas palabras crueles, intentaba hacerte daño porque yo estaba sufriendo. Quería que fueras tan infeliz como yo. Es lo peor que he hecho nunca, y lo he lamentado cada día desde entonces. El pulgar de Sebastián le acarició el pómulo. No eres un contrato. Nunca has sido solo un contrato. Eres la mujer más fuerte, amable y extraordinaria que he conocido, y estoy desesperadamente, irremediablemente enamorado de ti. Emma contuvo el aliento. Sebastián, sé que no tengo derecho a que me correspondas, continuó rápidamente, como si temiera que ella lo detuviera. Sé que he perdido cualquier derecho sobre tu corazón, pero necesito que sepas que lo has cambiado todo para mí. Me has recordado lo que significa ser humano, lo que significa preocuparse por algo más allá del éxito y la reputación. Me has salvado de formas que ni siquiera sabía que necesitaba ser salvada. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Emma. Hombre estúpido y terco, susurró. Me enamoré de ti hace meses. A pesar de todo, a pesar de los muros que construiste, a pesar de tu determinación por mantenerme a distancia, vi destellos de quién eras realmente y no pude evitarlo. La expresión de Sebastián se transformó. La esperanza y el asombro sustituyeron a la desesperación que había acechado sus rasgos durante días. Repítelo, susurró. Te quiero, dijo Emma con claridad. Amo al hombre que eres y al hombre en el que te estás convirtiendo. Entonces él la besó. Y no se pareció en nada a lo que Emma había imaginado que sería su primer beso con Sebastián. No fue cauteloso ni vacilante. Fue desesperado y profundo, lleno de meses de anhelo, arrepentimiento y esperanza. Él la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia sí, como si temiera que ella pudiera desaparecer. Emma se derritió en el abrazo, apretando con fuerza su camisa y devolviéndole el beso con igual fervor. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Sebastián apoyó su frente contra la de ella. Voy a pasar el resto de mi vida compensándote por cómo te traté, prometió. Empezando ahora mismo. Sacó algo de su poquea, una pequeña caja de terciopelo que Emma nunca había visto antes. Al abrirla, apareció un anillo, delicado y hermoso, con un único diamante perfecto rodeado de esmeraldas. Era de mi abuela, explicó Sebastián. Mi padre se lo dio a mi madre cuando se comprometieron. Ella quería que yo lo tuviera para dárselo a alguien a quien realmente amara. Me gustaría que lo llevaras, no porque lo exija un contrato, sino porque tú lo elijas. Porque te pido, Emma Hartwell, que seas mi esposa, no sobre el papel, sino de verdad. Emma miró el anillo y luego el rostro de Sebastián, viendo vulnerabilidad y amor brillando en sus ojos. Ya estamos casados, señaló ella, pero sonreía entre lágrimas. Entonces, déjame hacerlo bien esta vez, dijo Sebastián. Déjame ponerme delante de todas las personas que importan y decirles que te elijo a ti, que no eres una obligación, sino un regalo.
que soy el hombre más afortunado del mundo porque tú viste en mí algo digno de amar, incluso cuando yo no era capaz de verlo. Emma extendió su mano izquierda, donde aún lucía el sencillo anillo de oro de su boda forzada. Sebastián se lo quitó con cuidado y lo sustituyó por el anillo de su abuela. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Sí, susurró Emma, sí a todo, a reconstruir juntos, a afrontar lo que venga, a ser compañeros de verdad y no solo sobre el papel. Sí. Se abrazaron en el invernadero mientras la nieve caía suavemente fuera. Dos personas que se habían visto obligadas a estar juntas por las circunstancias, pero que habían encontrado algo mucho más valioso que la obligación. Habían encontrado el amor. Los meses siguientes fueron difíciles. Reconstruir Blackwood Industries requirió decisiones difíciles y largas horas de trabajo. Pero Sebastián ya no estaba solo para afrontar estos retos. Emma se convirtió en su verdadera compañera, aportando sus ideas desde su perspectiva única. Lo apoyó en los reveses y celebró las victorias junto a él. Organizaron una segunda ceremonia de boda, pequeña e íntima, en la capilla de la mansión. Esta vez, Sebastián pronunció sus votos con lágrimas en los ojos, con voz firme y segura, prometiendo amar, honrar y cuidar a Emma por el resto de sus días. Los votos de Emma fueron igualmente sinceros, hablando de compañerismo, perdón, y elegir el amor incluso cuando es difícil. Victoria, aunque débil, asistió en su silla de ruedas, llorando de alegría. La señora Peaton y el personal de la casa, que habían visto cómo la fuerza tranquila de Emma transformaba su hogar, presenciaron la ceremonia con auténtica alegría. Cuando Sebastián besó a su novia esta vez, fue un beso tierno, público y lleno de promesas. En los meses siguientes, Sterling fue finalmente arrestado en Mónaco y traído de vuelta para enfrentarse a la justicia. Se recuperó parte del dinero, lo suficiente para estabilizar el futuro inmediato de la empresa. Los Chen, impresionados por cómo Sebastián y Emma habían manejado juntos la crisis, se pusieron en contacto con una nueva propuesta para una asociación más pequeña, pero aún significativa. Poco a poco, Blackwood Industries comenzó a recuperarse. Sebastián implementó cambios que su padre nunca habría considerado, incluyendo la participación de los empleados en los beneficios y los programas de inversión en la comunidad que Emma defendía. La empresa se convirtió en algo más que un simple negocio. Se convirtió en una fuerza para el bien de la comunidad, reflejando los valores que Emma y Sebastián ahora compartían. Una tarde, casi un año después de aquel primer beso en el invernadero, Sebastián encontró a Emma en la biblioteca, acurrucada en su sillón favorito con un libro. Se sentó a su lado y le puso los pies en su regazo. Estaba pensando, dijo, masajeándole los pies distraídamente, en aquella noche. La noche de bodas, dijo Emma, dejando el libro y levantando una ceja. ¿Cuál? La primera. Cuando dije esas palabras terribles, la expresión de Sebastián era seria. Quiero borrarlas, reemplazarlas por algo mejor. No es necesario, dijo Emma con suavidad. Ese momento es parte de nuestra historia. Demuestra lo lejos que hemos llegado. Quizás, admitió Sebastián, pero sigo queriendo reemplazarlas. Así que esto es lo que debería haber dicho aquella noche. Le tomó la mano con un apretón firme y cálido. Emma Hartwell, no eres un contrato. Eres mi salvación, mi compañera, mi amor. Eres la mujer que vio lo mejor de mí cuando te mostré lo peor. Eres todo lo que nunca supe que necesitaba, y más de lo que jamás merecí. Y pasaré cada día de mi vida agradecido de que el destino te haya traído a mí, incluso de la forma más extraña. Los ojos de Emma no lo vieron. Eso es mucho mejor que la versión original. Yo también lo creo, dijo Sebastián con una pequeña sonrisa. Luego su expresión se volvió más seria. Lo digo en serio, Emma. Tú cambiaste mi vida. Tú me cambiaste. Nos cambiamos mutuamente, corrigió Emma, inclinándose para besarlo suavemente. Eso es lo que hace el amor. Cuando el invierno dio paso a la primavera,
Blackwood Manor floreció con algo más que flores. Floreció con risas y música, con Sebastián tocando el piano de nuevo, mientras Emma dibujaba en el invernadero. Con Victoria lo suficientemente fuerte como para unirse a ellos para cenar casi todas las noches, con el personal que ya no andaba con pies de plomo, se sentían como parte de una familia. Lo que antes había sido una fría prisión se había transformado en un verdadero hogar, y el matrimonio que había comenzado con un cruel susurro y un contrato forzado, se había convertido en una historia de amor para la posteridad. Prueba de que, a veces, los comienzos más inesperados pueden conducir a los finales más hermosos. Emma reflexionaba a menudo sobre ese viaje. De la hija del panadero que se había visto empujada a la riqueza y la frialdad, a la mujer que había encontrado su lugar y su amor en las circunstancias más improbables, había aprendido que la dignidad y la bondad podían ser más poderosas que la riqueza y el estatus, que la paciencia podía derretir incluso los corazones más fríos y que el amor, cuando finalmente llegaba, valía la pena cada momento de espera. Y Sebastián, que antes creía que el matrimonio era simplemente otra transacción comercial, había descubierto que las cosas más valiosas de la vida no se podían comprar ni negociar. Solo se podían ganar a través de la vulnerabilidad, el perdón y el valor de dejar que alguien te viera tal y como eras. Con todos sus defectos, en las cálidas tardes de verano, paseaban juntos por los jardines, cogidos de la mano, a veces hablando, a veces simplemente disfrutando del cómodo silencio que solo las verdaderas parejas pueden compartir. Y si alguien les preguntaba por su inusual comienzo, se miraban con complicidad y sonreían. Empezamos como un contrato, diría Sebastián, pero nos convertimos en mucho más, terminaría Emma. Y, en realidad, no había mejor final para su historia que esa simple verdad. Lo que había comenzado con amargura y obligación se había transformado en algo precioso y real. Habían tomado los pedazos rotos de un acuerdo forzado y habían construido algo hermoso a partir de ellos, un matrimonio basado en la elección, el respeto y el amor genuino. Al final, la voluntad de Thomas Blackwood había sido cruel en su método, pero sabia en su intención. Él había visto lo que su hijo no podía ver, que Sebastián necesitaba a alguien que lo desafiara, lo apoyara y lo amara, no por su riqueza o su estatus, sino por el hombre en el que podía convertirse. Y en Emma había encontrado exactamente eso. El contrato que los había unido hacía tiempo que había sido destruido, hecho pedazos en un momento de liberación y elección. Pero el vínculo que habían forjado en su lugar era mucho más fuerte que cualquier documento legal. Se había construido sobre la base de una lucha compartida, el respeto mutuo y un amor que había sido puesto a prueba y había demostrado ser verdadero. Y así, al final, lo que había comenzado con las palabras, «Tu contrato recién asignado», concluyó con una verdad mucho más poderosa. «Tú lo eres todo para mí». El camino de uno a otro había sido doloroso y difícil, pero había valido la pena cada momento. Porque las mejores historias de amor no son las que comienzan con facilidad y perfección. Son las que superan obstáculos, las que transforman el dolor en crecimiento, las que demuestran que el amor puede florecer incluso en el suelo más duro. La historia de Emma y Sebastián era la prueba de esa verdad, un testimonio del poder de la paciencia, el perdón y el valor de amar incluso cuando parece imposible. Y en los años que siguieron, cada vez que contaban su historia a sus amigos, a su familia y finalmente a sus propios hijos, nunca omitían las partes difíciles. Porque esas partes eran las que hacían que su amor fuera real, lo que lo hacía merecido, lo que lo hacía inquebrantable. Habían comenzado como extraños unidos por un contrato. Se habían convertido en compañeros, mejores amigos y almas gemelas. Y esa transformación, más que cualquier éxito empresarial o logro social, fue el mayor logro de Sebastián y la mayor victoria de Emma. Juntos, habían convertido un comienzo forzado en un para siempre
elegido. Y al hacerlo, habían demostrado que, a veces, las historias de amor más bonitas son aquellas que nadie, ni siquiera los propios amantes, veían venir. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar esta historia. Si te ha gustado este contenido, no olvides hacer clic, darle a me gusta, compartir esta historia con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para no perderte más historias significativas.